En el día de hoy vamos a trabajar con lo que son las mediciones utilizando puentes de instrumentación. Las mediciones con puentes se utilizan para realizar mediciones de resistencias bajas, de inductancia y capacitancia, de resistencias grandes también y de interfaz con transductores. Como podemos ver, un diagrama de instrumentación y un sistema de instrumentación lo podemos encontrar con un puente que nos va a permitir realizar la medición, y una serie de etapas de acondicionamiento, filtrado y adquisición de la señal. Esto podemos utilizarlo para hacer justamente lo que es la interfaz con los transductores. Tenemos a su vez dos tipos de puentes. Están los puentes de corriente continua o los puentes de corriente alterna. A continuación veremos ejemplos de alguno de ellos y cómo se pueden utilizar para hacer las mediciones correctamente. Vamos a hablar del puente de Wheaton. El puente de Wheaton fue creado por Christie en 1832 y mejorado y popularizado por Wheaton en 1843. Se basa en equilibrar un puente para determinar el valor de una resistencia desconocida. Este equilibrio del puente se logra mediante la medición con un galvanómetro. Este galvanómetro, este instrumento, se encarga de verificar cuando no tiene corriente circulando por él. El puente está balanceado, o se dice que el puente está balanceado, cuando la corriente a través de este galvanómetro es cero. Aquí tenemos un esquema del puente de Wheaton donde podemos determinar las cuatro ramas de las que estamos hablando y el galvanómetro o el QC por cero. El estado de equilibrio se consigue cuando no circula corriente entre los puntos C y D de este esquema. ¿Sí? Eso se detecta mediante el galvanómetro. Si no circula corriente por el galvanómetro, decimos que la diferencia de potencial entre el nodo C y el nodo D es nula. Para ello, se tiene que dar que las caídas de tensión en las ramas del puente sean equivalentes. De ahí que podemos determinar las siguientes ecuaciones: que la tensión entre el punto A y C es igual a la tensión entre el punto A y D. Asimismo, la tensión entre el punto C y CB es igual a la tensión entre el punto D y B. Analizando el circuito y analizando el puente de Wheaton, vemos que en el nodo A la corriente se divide en la corriente I1 y la corriente I2. En consecuencia, vamos a tener que la tensión entre el punto A y el punto C va a ser la corriente I1 multiplicado por la resistencia A. Del mismo modo, la resistencia entre el punto A y D va a ser la corriente I2 multiplicado por la resistencia R. Asimismo, la tensión entre puntos C y B va a ser I1 por la resistencia B. Esto es debido a que el puente está balanceado y no tenemos corriente derivándose a través del galvanómetro. De la misma forma, la tensión entre el punto D y B va a ser I2 por el valor de la resistencia S. Podemos sustituir estas relaciones en las ecuaciones anteriores y podemos de esta forma obtener la ecuación de equilibrio del puente. Esta ecuación la podemos expresar en tres formas. ¿Sí? Son todas equivalentes. Evidentemente, lo único que estamos haciendo es escribirlas de otra forma. De esta condición de equilibrio que hemos estado hablando, se deduce la propiedad de intercambio de las diagonales del puente. Esta propiedad nos permite intercalar la fuente de alimentación con el galvanómetro. Fíjense que en el primer ejemplo tenemos la fuente de alimentación conectadas entre los puntos A y B y el galvanómetro entre los C y D. Vemos que se invierten las diagonales del puente y resulta un circuito equivalente. Con todo lo dicho, veremos la utilidad del puente de Wheaton. Por ejemplo, nosotros queremos determinar el valor de la resistencia desconocida, R en este caso. Planteamos la ecuación del puente y si el puente está equilibrado, podemos despejar el valor de R para de esta forma obtener una ecuación que nos permita conocer el valor de la resistencia desconocida. Se dice que los brazos A y B son los brazos de relación y el brazo S es el de comparación. Para determinar el valor de R, basta con solamente conocer la relación A sobre B y el valor de S, siempre y cuando el galvanómetro esté indicando 0, quiere decir que el puente está equilibrado. Podemos estudiar también la sensibilidad del puente. Para estudiar la sensibilidad del puente, vamos
a suponer que el mismo sufre un pequeño desequilibrio que hace que aparezca una diferencia de potencial entre los puntos C y D. Como vemos en el esquema, nosotros podemos reemplazar esta diferencia de potencial y podemos operar con ella a fin de obtener las ecuaciones características correspondientes. Vemos que la tensión CD va a estar dada por la tensión de alimentación por la relación de A sobre A más B. Operando con esa tensión, con la tensión en B y con la tensión en D y con la relación de resistencias, podemos obtener las ecuaciones de sensibilidad del puente. Si la resistencia R sufre una pequeña variación en su valor, llamémoslo delta R, podemos determinar el voltaje, voltaje VG, que vamos a llamar, que es el que aparece en estos puntos justamente C y D, cuando evidentemente está conectado el galvanómetro. De las ecuaciones de la diapositiva anterior, obtenemos este valor de VG. Vamos a ver que este valor va a ser máximo cuando la relación R sobre S sea 1, o que es lo mismo decir que la resistencia R es igual a S. Y después, algo importante que notamos es que la sensibilidad del puente, es decir, cuánto va a variar el voltaje en ese galvanómetro cuando tengamos una pequeña variación en la resistencia, va a estar directamente ligada al valor que encontremos o que tengamos de fuente de alimentación. Es importante conocer también cuál es la exactitud del puente. La exactitud del puente va a estar directamente ligada con la exactitud que tengan nuestras resistencias patrones. Nosotros tenemos en nuestro puente 3 resistencias que estamos utilizando como patrón y una resistencia que es la que queremos averiguar su valor. Si nuestras resistencias patrones tienen inexactitud en su valor, cuando nosotros realicemos y utilicemos la fórmula para determinar la resistencia incógnita, vamos a cometer inexorablemente errores. Asimismo, hay otros errores relacionados con la utilización de estos puentes de Winston. El primero es claramente esta inexactitud que estábamos hablando de las resistencias. Hay otro error que es la insuficiente sensibilidad del galvanómetro. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien nuestro galvanómetro puede estar marcando 0, puede no tener la sensibilidad suficiente para determinar que hay una pequeña corriente circulando a través de él. Esto nos va a llevar a creer a nosotros que el puente está balanceado cuando realmente no lo está y tenemos una corriente fuga y deberíamos balancearlo mejor. Existen también fuerzas termoeléctricas que se originan de la unión del galvanómetro y de los cables de conducción con las resistencias. Estas fuerzas son generadas por los termopares, es decir, por la unión de dos metales de diferente composición, que van a generar esta energía termoeléctrica y esta energía o esta corriente va a influir en la medición. Existe también otro problema muy claro y muy frecuente en estos armados de puentes de instrumentación, que es la variación de los valores de resistencia con las variaciones de temperatura. Nosotros tenemos expuesto nuestro puente de instrumentación en un entorno con temperaturas cambiantes, la resistencia sufre modificaciones. Al sufrir modificaciones de resistencia, nosotros vamos a estar realizando ecuaciones y considerando valores que no necesariamente son correctos. Existen determinadas y diferentes técnicas para balancear y para verificar este funcionamiento, como compensar por temperatura las cuentas que estamos realizando o compensar la variación de las resistencias directamente en el puente de Winston. Asimismo, también tenemos resistencia de conductores y contactos que si nosotros estamos queriendo medir una resistencia de un valor inferior a un ohm, o sea, un valor muy bajo, estas resistencias empiezan a tener injerencia y voy a considerar esta resistencia de contacto o resistencia de los cables como resistencia propiamente dicha como la que estoy queriendo medir. Es un error que hay que revisarlo y más adelante vamos a ver un método y un puente que nos permite limitar este error. Es posible también realizar mediciones con el puente no balanceado. Utilizar lo que hemos calculado y lo que hemos visto de la tensión que se genera entre los bornes del galvanómetro y realizar una medición de esa tensión para hacer la medición justamente de la magnitud que queramos desarrollar. Por ejemplo, se utiliza este método para medir magnitudes no eléctricas como puede ser temperatura, deformaciones o potencia de RF en el caso de que sean magnitudes eléctricas, en donde uno de los brazos es un transductor cuya resistencia varía con la magnitud a medir. Esto ustedes lo han trabajado y lo han visto
con el ingeniero Centeno cuando revisaban las mediciones de parámetros no eléctricos. Ustedes vieron la celda de carga y cómo se utiliza para hacer la medición. Bueno, como habrán notado, la celda de carga es uno de los brazos, o la strain gauge, mejor dicho, es uno de los brazos de este puente que tenemos que construir. Ese puente nos va a dar una diferencial de resistencia que va a depender de las condiciones del puente y de los parámetros del brazo. Aquí podemos ver la ecuación resultante de ello, en donde, como vimos cuando calculamos la tensión que teníamos disponible en los bornes del galvanómetro, va a depender de los constantes del brazo, cada uno de los brazos, así como también de la fuente de alimentación. Es decir, que para pequeños valores de la diferencial de R, la tensión entre los puntos C y D o entre los puntos que teníamos del galvanómetro varía linealmente con esta variación. Entonces, para ello podemos desconectar este galvanómetro, evidentemente, y conectar en su lugar un dispositivo de alta impedancia de entrada, como puede ser un voltímetro o algún acondicionador de señal. Continuando con las aplicaciones a las que puede utilizarse el puente de Wheatstone, podemos retomar el ejemplo anterior de la medición de deformaciones mecánicas. Para ello, sabemos que tenemos que utilizar las galgas tensiométricas o las strain gauge, que tienen resistencias que varían desde los 30 a los 3 kΩ. Estas resistencias varían levemente cuando están sometidas a una fuerza. Nosotros podemos utilizar una configuración de puente de Wheatstone para realizar la medición de la variación de esta resistencia. Como vemos en el siguiente diagrama, vemos que el strain gauge reemplaza a una de las resistencias del puente. No tenemos ya el galvanómetro para medir si el puente está equilibrado, sino que tenemos un voltímetro para detectar cuál es el voltaje de variación que yo tengo. Evidentemente, cuando el strain gauge, el voltaje va a estar relacionado linealmente con la deformación del strain gauge, porque está relacionado linealmente con la variación de la resistencia. A su vez, la variación de la resistencia y la variación del strain gauge están directamente relacionados con la variación mecánica del instrumento al que el strain gauge está adosado. Es decir, que con un strain gauge yo voy a poder medir pequeñas deformaciones de instrumentos o de dispositivos a fin de determinar qué tanto es que se están deformando. Vemos que estos esquemas son realmente accesibles y realmente de fácil utilización, ya que los podemos encontrar en el mercado local. Vemos que podemos hacer una búsqueda y hacer una celda de carga que podemos detectar hasta un peso de 10 kilogramos sobre la celda. Eso mismo ya incluye los strain gauge asociados a esta celda de carga y en la etapa de acondicionamiento de señal, que si vemos en el esquema y en la hoja de datos del amplificador y la placa que tenemos utilizada para hacer el acondicionamiento, vemos que el sensor no es más ni menos que un puente de Wheatstone, en donde una de esas ramas va a ser el strain gauge, ingresando hacia una etapa de acondicionamiento, en donde tenemos amplificador e instrumentación, donde podemos encontrar un conversor analógico digital y una etapa digital. A partir de ello es que logramos obtener, utilizando como base el strain gauge y el puente Wheatstone, una salida digital del peso relacionado con la deformación a la que está sometida la celda de carga. Otra útil configuración de puente de instrumentación es el puente de Thomson o bien de Kelvin. Este puente nos permite corregir y subsanar un error que teníamos cuando veíamos los errores posibles en el puente de Wheatstone. Si nosotros queríamos medir una resistencia de muy bajo valor, la resistencia de contacto y la resistencia de los conductores de conexión iban a influir considerablemente en la medición. Por ello, el esquema de configuración y el esquema de armado de un puente de Thomson nos permite disipar esos errores. Como podemos ver en la imagen, el puente de Thomson tiene dos formas de conexión. Uno es a través de M y otro es a través de N. Si nosotros lo conectamos según M, la resistencia I, que vendría a ser la resistencia del conductor que une R con S, se agrega al valor de R. De esta manera, el valor que se determine de resistencia va a ser mayor que el verdadero. Pero si en cambio lo conectamos según el punto N, el valor
se calculará el valor de R se calculará solamente con S. Y de esta forma podremos relacionarlas para evitar este valor de la resistencia del conductor que une R con S. De tal forma que vamos a obtener que las ecuaciones van a estar dadas de esta forma, en donde vamos a poder plantear las conexiones de los valores de resistencia I1 e I2. Por lo tanto, la presencia de I no introduce error en el resultado. Por lo tanto, se puede escribir una ecuación final del puente en donde no tengamos la influencia de la resistencia de contacto ni de la resistencia de los conductores. También tenemos puentes de corriente alterna. Los puentes de corriente alterna tienen un funcionamiento similar a los puentes de corriente continua, pero especialmente pensados para detectar impedancias complejas. Por lo tanto, vamos a poder determinar el valor de capacitores o el valor de bobinas a través de utilizar como parámetros, del mismo modo, resistencias y capacitores como parámetros, y vamos a poder utilizar fuentes de alimentación de corriente alterna. En un puente de impedancias universal, vamos a medir capacidades de magnitudes utilizando un esquema muy similar al puente de Winston, pero con impedancias complejas y con un detector capaz de verificar si el puente está balanceado. De la misma forma vamos a tener una corriente I1 e I2 y nos van a determinar que para que la tensión de los bornes del puente sea nula es necesario que la caída de tensión en Z1 sea igual a la caída de tensión en Z2 de forma homóloga a lo que teníamos en el puente de Winston. Evidentemente, nosotros vamos a obtener un resultado en donde la corriente 1 por la impedancia 1 va a ser igual a la corriente 2 por la impedancia 2. El puente, evidentemente, estará en equilibrio si no circula corriente por el detector. Entonces, vamos a poder plantear las ecuaciones de equilibrio del puente de la misma forma que podemos plantear la forma de las ecuaciones de equilibrio del puente de Winston, pero considerando en este caso módulo y ángulo de cada una de las impedancias por tratarse de impedancias complejas. Nosotros vamos a obtener entonces una relación en donde vamos a tener que la impedancia Z1 por la Z4 va a ser igual a la impedancia 2 por la impedancia 3 en módulos, y la suma de los ángulos de la impedancia 1 y impedancia 4 va a ser igual a la suma de los ángulos de la impedancia 2 y la impedancia 3. Una aplicación de este puente de impedancias en corriente alterna es el puente de Maxwell, en donde vamos a poder medir la inductancia en función de una capacidad que conozcamos. En el montaje del puente vemos que hay dos resistencias variables, R1 y R3, con un capacitor de referencia C1, para determinar el valor de una inductancia con su resistencia asociada. Un capacitor tiene la ventaja que si este capacitor es fijo y no es regulable, podemos tener que no tenemos casi pérdida ni campo que se genere externamente. Cuando nosotros llegábamos el puente a la regulación y al equilibrio, vemos que la resistencia incógnita va a ser una relación de las resistencias R2 y R3 sobre R1, y la bobina va a ser función de R2, R3 y C1. Evidentemente, este puente va a tener una dificultad en el hecho de que vamos a tener que interactuar la resistencia 1 y la resistencia 3. Vamos a tener que hacer varias iteraciones para poder balancear el puente. De esta forma vamos a poder obtener los valores de la bobina y de la resistencia, pero van a ser varias iteraciones. Es evidente que para altos valores de Q, R1 se vuelve muy grande. Cuando R1 se vuelve cerca de los valores de pérdida del capacitor, la precisión del método va a disminuir considerablemente. Por lo tanto, el método de Maxwell es apropiado para medir inductores de mediano y bajo Q. Si lo que se desea es determinar una medición de capacidades, vamos a utilizar el puente de Wien. El puente de Wien tiene un esquema como el que se ve en la figura, en donde tenemos dos resistencias variables, un capacitor de referencia y el capacitor que está bajo ensayo y que queremos medir. El capacitor va a tener una resistencia en paralelo asociada de pérdida. En principio, las pérdidas está destinado
para condensadores cuyas pérdidas son apreciables y las podemos considerar una resistencia en paralelo. En el caso anterior tenemos que usar el método, en el caso que esto no sea así, tenemos que usar el método anterior. Pero sí es útil para el ensayo de cables de dos conductores, de cables coaxiales o demás, o para justamente capacitores electrolíticos de gran capacidad. Las ecuaciones van a estar definidas por las dos ecuaciones que tenemos acá, en donde vamos a determinar la resistencia de pérdida del capacitor y la capacidad equivalente. Por el contrario, si nuestro modelo equivalente del capacitor se acerca más a un capacitor con una resistencia en serie de pérdida, podemos recurrir al método de sharing. El método de sharing vuelve a tener la resistencia variable, vuelve a tener dos capacitores, en este caso de compensación, o para poder realizar el armado del puente, y tenemos el mismo detector. Cuando nosotros tengamos el detector en cero, vamos a tener equilibrado el puente y ahí podemos determinar cuáles son los valores de capacidad y resistencia asociados. Es especialmente útil para los cables armados de alta tensión, para los transformadores de potencia de uso industrial, para determinar las capacidades de esos elementos. También tenemos las ecuaciones en donde vamos a ver que el valor de la resistencia va a depender de, en este caso, dos capacidades y una resistencia, y el valor de la capacidad va a depender de dos resistencias y un capacitor. Bien, esto ha sido todo con la medición de puentes. Espero que se haya entendido y cualquier duda, cualquier comentario, pueden escribirlo ahí en el video y se lo trataremos de responder a la brevedad. Muchas gracias.